Bienvenidos compañeros del curso de Epistemología de las Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el texto titulado Una ciencia formal, Stephen Tyler explica que las ciencias formales son aquellas que se encargan de estudiar las maneras en que las sociedades representan a la realidad, ¿no? Y que para realizar dicho estudio, pues en este caso los antropólogos, se encargan de indagar en las condiciones de posibilidad de dicha representación. Y esas condiciones de posibilidad, pues es una serie de categorías lógicas y semánticas con las cuales las sociedades pues elaboran dicha representación, ¿no? Por otro lado, las ciencias fácticas, explica Stephen Tyler, se encargan de describir la realidad, ¿no? Y para describir la realidad, el antropólogo pues observa y documenta una serie de conductas sociales que atestigua durante su trabajo de campo. Ahora bien, en ese mismo texto, Stephen Tyler presenta una tabla donde clasifica a la antropología cultural y a la etnociencia como ciencias formales y a la antropología social como ciencia fáctica. Ahora bien, ¿por qué clasifica Stephen Tyler a la antropología cultural y a la etnociencia como ciencias formales y a la antropología social como ciencia fáctica? Bueno, Franz Boas, ¿no?, en un libro titulado Cuestiones fundamentales de antropología cultural, define a la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los integrantes de una sociedad en relación a su entorno, su entorno físico, a otros grupos humanos, a otros miembros del mismo grupo y del individuo consigo mismo. Entonces, ¿qué cosa es la cultura? Pues la cultura son todas esas, dice, actividades mentales como el pensamiento, ¿no? Pensar, imaginar, soñar, ¿no? Y actividades físicas, ¿no? Moverse, comer, dormir, bailar, ¿no? Que caracterizan el comportamiento, la conducta de una sociedad, ¿no?, de un grupo de seres humanos, ¿no? Ahora bien, en el capítulo 11 del mismo libro, titulado La mentalidad del hombre primitivo y el progreso de la cultura, ¿no?, Franz Boas explica que la conducta o la serie de reacciones y actividades físicas, ¿no?, pues esas pueden ser observadas y descritas, ¿no? Son susceptibles de ser observadas y descritas, ¿no? Y en ese sentido, el antropólogo estaría en el plano de lo fáctico, ¿no? Si el antropólogo se limita a observar y describir la conducta física de un grupo de individuos, pues está en el plano de las ciencias fácticas. Por otro lado, dice Franz Boas, las reacciones y las actividades mentales, pues obviamente esas no se pueden observar y describir, ¿no? Nosotros no podemos ver el pensamiento de las otras personas, ¿no? Nosotros podemos ver sus movimientos, pero no podemos ver sus pensamientos, ¿no? Entonces dice Franz Boas, ¿cómo le hacemos para estudiar las actividades, las reacciones y las actividades mentales del grupo social que estamos estudiando, ¿no? Bueno, dice Franz Boas que nosotros podemos estudiar las actividades mentales, ¿no?, a través del lenguaje. ¿Por qué a través del lenguaje? Bueno, dice Franz Boas, es una característica fundamental del lenguaje, ¿no?, el que los signos lingüísticos, si las palabras y los enunciados que podemos formar con ellas, ¿no?, expresan nuestros pensamientos. Pensamientos que se componen de una serie de categorías tanto lógicas como semánticas, ¿no?, es decir, conceptos, ideas o conceptos, ¿no? A través del lenguaje, ¿no?, a través del habla, ¿no?, los individuos pues, podemos expresar lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que soñamos,
incluso lo que sentimos, ¿no? Por ejemplo, el dolor o el placer, ¿no? Un individuo solamente puede percibir su dolor y su propio placer, ¿no? Yo soy el único que puedo percibir mi dolor corporal, pero también mi placer corporal, ¿no? Ya no hablemos del dolor anímico o del placer anímico, ¿no? El único que puede percibir el dolor corporal de mi cuerpo pues solamente soy yo, ¿no? Igual, yo no puedo percibir el dolor corporal de otras personas. Los individuos hacemos uso del lenguaje para expresar y hacer partícipe a las otras personas de nuestro dolor físico o de nuestro placer físico, a través de un enunciado como me duele el estómago, me duele la cabeza, ¿no? Yo expreso y hago partícipe a las otras personas de mi dolencia corporal, de mi estado corporal, ¿no? Igual las otras personas, a través de un enunciado como me duele la cabeza, me duele el estómago, me siento cansado, me expresan y me hacen partícipe de su estado corporal, ¿no? Al cual físicamente pues yo no tengo acceso, ¿no? Entonces, el pensamiento se expresa a través del lenguaje, ¿no? Ahora bien, ¿por qué razón, ¿no? o cuáles son las condiciones de posibilidad para que el pensamiento se exprese a través del lenguaje? Bueno, dice Franz Boas, debemos de observar que el pensamiento es pues, una serie de categorías lógicas y semánticas, ¿no? organizada en torno a una serie de relaciones pues igual lógicas y semánticas, y que por otro lado el lenguaje, ¿no? Es una serie de elementos sonoros, ¿no? los cuales están relacionados entre sí por una serie de normas gramaticales, sintácticas y fonológicas, ¿no? Y explica Franz Boas que las categorías lógicas y semánticas que organizan el pensamiento mantienen una relación de afinidad con las categorías fonológicas, gramaticales y sintácticas que organizan nuestra expresión verbal, ¿no? De tal manera que el pensamiento se puede expresar a través del lenguaje porque hay una relación de afinidad, ¿no? Ahora bien, dice Franz Boas lo siguiente, ¿no? Estudiando el lenguaje, la lengua de nuestros informantes, nosotros podemos llegar a comprender la manera en que esas otras sociedades organizan, representan, clasifican su realidad, ¿no? De tal manera que el antropólogo no está observando y describiendo simplemente la realidad del otro individuo, sino que está tratando de comprender las condiciones de posibilidad de la realidad del otro individuo, ¿no? de su informante. Ahora bien, aquí hay que subrayar, ¿no? que Franz Boas es un científico, un antropólogo neokantiano, ¿no? Neokantiano en el sentido de que desarrolla su antropología a partir de la obra de Immanuel Kant, ¿no? Y aquí lo que debemos recordar es que Immanuel Kant, en la Crítica de la Razón Pura, señala que la experiencia, ¿no? consiste en percibir fenómenos, y que los fenómenos se componen de dos elementos, un elemento material y un elemento formal. El elemento material son una serie de sensaciones que un sujeto percibe en un espacio y en un tiempo concreto, ¿no? Y que el elemento formal de los fenómenos son una serie de conceptos con los cuales el sujeto le da forma a esa serie de sensaciones, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la pelota de béisbol, ¿no? Bueno, voy a poner el ejemplo de esta cantinflora, ¿no? El elemento material de este fenómeno pues es la materia la serie de sensaciones que yo percibo en este espacio y en este tiempo concreto, ¿no? Su textura, sus sonidos, ¿no? sus tonos de luz,
etcétera, incluso su forma. Y los elementos el elemento formal de este fenómeno es el concepto metal, ¿no? Y también el concepto cantinflora, con lo cual yo le doy forma a todas estas sensaciones como un fenómeno, ¿no? Entonces, a partir de estos planteamientos de Emmanuel Kant, ¿no? Pues Franz Boas lo que observa es que, pues sí, la experiencia de los individuos, de nuestros informantes, los informantes del antropólogo, pues se compone de dos elementos, un elemento físico y un elemento mental, ¿no? O formal, como dice Emmanuel Kant. Y la finalidad del antropólogo no solamente es la de observar y describir los elementos físicos de la realidad de nuestros informantes, sino también de tratar de comprender los elementos formales de la experiencia de nuestros informantes, ¿no? Y para poder acceder a los elementos formales de la experiencia de nuestros informantes, pues nosotros debemos acercarnos precisamente a esa estructura lógica y semántica con la cual le da forma a su experiencia, ¿no? Y en ese sentido, la antropología cultural es una ciencia formal, porque no estudia, más bien no describe la realidad del informante, sino que trata de comprender la manera en que el informante representa, construye su realidad.